Robert Balcazar, ¿cómo está Robert? ¿Qué dices? Una pregunta, si entré en el 2021 y soy prioridad de deportación, ¿tengo alguna manera de cerrar mi caso? Mira, Robert Balcazar, lo primerito para poder encontrar una respuesta correcta es obtener el récord migratorio. De inmediato, tú sí, pero ya no tienes tiempo porque eres prioridad. Agarrar el récord migratorio y llevárselo a un abogado de migración de inmediato y que ese abogado de migración vea en qué forma te pueden proteger. Si no te pueden proteger y van a pasar cosas, entonces que te guíen a decirte qué es lo que va a pasar. Y eso me lleva a la siguiente noticia, que es muy importante. ¿Puedo arreglar papeles si tengo una deportación? Mucha gente se pregunta esto, Ricardo, si pueden arreglar papeles si tienen una deportación. Tony, inclusive mucha gente puede decir, bueno, pues yo no tengo ninguna deportación, yo estoy bien, aquí estoy tranquilo, pero también tuviste una deportación en la frontera, te agarraron en la frontera, te agarraron ya estando aquí, tuviste una salida voluntaria. So hay que especificar todo esto bien y a ver en dónde entramos nosotros, en qué categoría, Tony. Dicen abogados, primero necesitamos saber qué es una deportación para saber si usted fue deportado. Esto puede resultar algo confuso, pero se lo vamos a explicar a continuación de una forma muy sencilla, como ellos nos lo dieron, ¿verdad? Lo principal, como les he dicho siempre, es el récord migratorio. Aquí vamos a necesitar todo el que piense que tiene una deportación, tiene que tener su récord migratorio, inclusive si lo echaron de la frontera. Y aquí dice, las 3 formas en las que una persona puede ser deportada, y es en pregunta, no es afirmación. ¿Cuáles son las 3 formas en las que una persona puede ser deportada? La primera es cuando un juez en la Corte de Migración ordena la deportación, también llamada como orden de remoción. Esta puede ser en presencia de la persona a punto de ser deportada o en ausencia de la misma, o sea, no tiene que estar presente la persona. La segunda, Ricardo, es cuando agarra ICE a alguien o un juez ya firmó una orden de salida voluntaria. Se regresó a su país de origen, pero volvió a meterse a los Estados Unidos a pesar de haber firmado esa orden de salida voluntaria. En ese caso, como debía haberse quedado en su país hasta arreglar los papeles, ya dejó de tener una orden de salida voluntaria hasta que se arregló eso de la salida voluntaria y ustedes se regresaron, entonces ya tienen una orden de deportación si es que se regresaron a este país. Y la tercera, Ricardo, es una forma de deportación, es cuando en la frontera, y esta es una forma de deportación, dicen abogados, que en la frontera me dan una orden de remoción expedita, o expedited removal en inglés. Es una orden de deportación con un castigo de 5 años. Generalmente estos casos se dan cuando una persona no ciudadana trata de cruzar la frontera con papeles falsos o chuecos, o diciendo que es ciudadano americano, o bien escondido en un carro de otra persona. Esto empeora si regresó al país con una orden de remoción expedita y vuelve a ingresar a Estados Unidos o lo agarran de este lado, Ricardo. ¿Cómo ves? Es lo que estábamos diciendo, Tony. Entonces, mucha de nuestra gente, es aquí donde me cabe la duda de nuestra gente que no toma acción sabiendo la gravedad de todo lo que tú estás diciendo ahorita, de esa revisión de ese récord, porque ¿en qué caemos nosotros? ¿En qué ramo de todo esto que tú estás diciendo estamos? ¿En qué situación estamos nosotros cuando ingresamos aquí a Estados Unidos, Tony? Ahora una persona dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero revisar mi récord criminal porque yo no quiero mover el agua. Yo no quiero ahí, pues ¿qué hay, verdad? Pero yo no quiero mover el agua. No dicen abogados y lo especifican al 100%. No tengan miedo de realizar su solicitud. Usted no se está entregando a las autoridades migratorias, vamos a ir por este ejemplo. Además, la ley le impide al gobierno hacer algo en contra de una persona que hace esa solicitud. Si tú necesitas tus récords migratorios para ver todo esto, no es de que van a ir por ti corriendo y van a decir aquí está y me lo llevo, no. En cambio, también sería muy bueno que tuvieras una defensa de un abogado, Ricardo. Inclusive es que mucha de nuestra gente tiene ese temor, Tony, de que si hacen este tipo de trámites, volvemos a lo mismo, tiene eso de que va a ir migración por ellos. Qué bueno que lo estás aclarando aquí. Inclusive el gobierno no puede hacer ese tipo de ir por ellos nada más porque están haciendo una revisión de récords, Tony. Ricardo Álvaro dice, buenas noches, yo caí en la frontera en El Paso, Texas y me regresaron a México y volví a intentar y pasé, soy ecuatoriano, ¿hay algún récord? Claro. Una vez más, el récord migratorio, porque hay que ver cuando te regresaron
cómo te regresaron, cómo lo pusieron ellos en ese récord, ¿me entiendes? Porque eso va a ser muy importante para la gente que esté entrando así como Ricardo Alvarado. Hay que ver qué le pusieron a ese récord, que todo concuerde y luego llevárselo a un abogado de inmigración para ver si hay alguna chance de que pudiéramos hacer algo. Dice aquí, ¿puede un deportado arreglar papeles? Dicen los abogados, depende. Depende, por ejemplo, si usted tiene una orden de deportación del juez y no salió nunca y tiene posibilidad de reabrir su caso por medio de algún familiar, entonces sí tiene posibilidad de arreglar sus papeles. En este caso, la respuesta a la pregunta, ¿puedo arreglar papeles si tengo una deportación? Es afirmativa, afirman abogados de migración. Por el contrario, también dicen, por el contrario, si usted tiene una orden de deportación del juez y usted salió del país y se volvió a meter a los Estados Unidos indocumentado, entonces no puede arreglar sus papeles porque está violando una orden de deportación. Entonces, la pregunta fue, ¿puedo arreglar papeles si tengo una deportación? No. La única forma puede llegar a ser a través de una visa U, que es la única que le puede perdonar esa situación, la que acabamos de mencionar. Fueron dos situaciones las que acabamos de mencionar. Dice también aquí, si usted tiene una orden de deportación luego de haber ingresado a los Estados Unidos, habiendo firmado una orden de retiro voluntario, entonces no tiene posibilidad de arreglar sus papeles porque en ese momento usted estaría violando la orden de deportación. La verdad de las cosas es que para todo esto, una persona no lo puede hacer con alguien que no tenga el conocimiento necesario de deportaciones, de casos, de leyes inmigratorias, Ricardo, porque sería muy grave que la gente lo hiciera con alguien sin conocimiento. Necesitan buscar un abogado de inmigración. Con el récord en la mano, Tony, con el récord en la mano para que esa persona que es profesional, que sabe cómo leérselos, les diga exactamente lo que tiene que hacer con ustedes. Pero aquí me cabe una duda que me gustaría, Tony, no sé si pudieras tú decirme, pero mucha de nuestra gente, Tony, en la frontera, cuando la agarraron que le iban a deportar, le hicieron firmar unos documentos. ¿Eso sería una deportación voluntaria, Tony? ¿Que les pueda perjudicar? Porque mucha de nuestra gente dice, bueno, a mí nomás me agarraron, me dejaron como 2 o 3 horas, firmé unos papeles y me dejaron salir. Entonces, es ahí la importancia que tenemos de ver ese récord. Los dejaron salir, pero de regreso a México. A México, exacto. O sea, los regresaron, pues. Los deportaron. Pero me refiero ahí, como tú estás mencionando ahorita, de que una petición, una deportación voluntaria te puede perjudicar, que no puedes arreglar, porque si ingreso otra vez, prácticamente estás castigado de nuevo. Mucha de nuestra gente sí firmó esos documentos en la frontera, Tony, cuando lo regresaron a México. Sí sería importante que revisaran ese récord y que realmente el abogado se los lea y que le diga exactamente pues cómo pueden someter un caso, Tony, porque sí está crítica esta situación como tú nos lo estás mencionando aquí con toda nuestra gente que ingresó. La noticia la dimos ahorita fue de que en realidad si a una persona la sacan del país en la frontera, era lo que habían mencionado, les dan un castigo dependiendo. Si les dieron un castigo, Ricardo, entonces en realidad esa persona no puede regresar al país hasta que se cumpla ese castigo fuera de Estados Unidos. Lo acabamos de leer si tú quieres regresar al video ya que termine, lo vas a ver que lo mencioné. Si a una persona le dieron un castigo, lo tiene que cumplir fuera. Si a una persona la sacaron, como dice Ricardo, pero no le dieron nada, en realidad ahí ya existe una duda, ¿verdad? De que no me dieron nada. Al final de cuentas hemos revisado gente que dicen no me dieron nada, les checamos las huellas y sale ahí que sí, el cuestionario que le hicieron, la deportación que le hicieron, todo eso. Entonces hay que revisar el récord migratorio de inmediato en este tipo de casos. Pero mencionando eso de los castigos, dice aquí Ricardo, que los abogados dicen que si usted tiene una orden de deportación y no se volvió a meter a los Estados Unidos, que es lo que sería quizás que deporten a alguien o de la frontera lo saquen, que es diferente a una deportación, ¿verdad? Y quiere arreglar sus papeles, entonces tiene que hacer el trámite del perdón o waiver. Yo no sabía que existía ese perdón o waiver, pero desde su país. La persona tiene que tramitar esto desde su país y dicen ellos que este trámite se llama 212 y es muy complicado de obtener. Algunas oficinas de migración demoran mucho tiempo para contestar, pero si lo aprueban puede volver a ingresar a los Estados Unidos. Imagínense. Otros tienen que hacer el perdón 212 y otro que se llama 601 porque tienen también el castigo de los 10 años. Si una persona espera que transcurran los 10 años, tiene que hacer solamente el trámite del perdón 212. O sea,
Lo que están diciendo en esto es que si a una persona le dan un castigo, lo tiene que hacer fuera del país. ¿Cuánta gente no le dieron un castigo, Ricardo, y se regresaron aquí, viven aquí y creen que porque ya pasaron 10 años, ya pasó el castigo? Una vez más, Tony, falta información a nuestra gente y de más que nada de averiguar o investigar bien exactamente de qué manera, porque sí, mucha gente tiene esa credibilidad de que ya pasaron los 10 años, pero siguen aquí en Estados Unidos. Entonces, hay que sacar ese récord que es lo más conveniente y que no lo lean, Tony, para saber nuestra situación. Otra, Elvi Marroquín. Muy buena pregunta, Elvi. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludote, un abrazo. Me dice, Tony, mi cuñado tenía corte y le dijeron que fuera representado por un abogado. Él no tenía dinero para pagar un abogado y no fue. Entonces, dice aquí, si él no fue, ¿qué le puede pasar? Bueno, una cosa, Elvi Marroquín, muy importante, y este es un consejo que le vamos a dar a toda la gente, que no tiene nada que ver con consejos legales ni por el estilo, pero con cosas obvias. Si tienes que presentarte a corte, ¿ok?, y no tienes dinero para pagar un abogado, dependiendo de qué tipo de caso sea, es mejor presentarte a corte. Preséntate, habla con el juez, dile tu situación, dile, Pide ¿sabe una qué? extensión, pide una extensión. Pero no nada más eso, Ricardo. ¿Sabes qué? Llega, pide lo que acaba de decir Ricardo, que es una extensión, pero al mismo tiempo explica tu situación de por qué necesitas una extensión o por qué necesitas ver si la corte te puede dar otras opciones. Porque la otra opción sería que tú te defendieras solo o sola, pero eso es grave si no sabes las leyes, ¿verdad? Pero deja que el juez vea que tuviste la intención, que llegaste, que no te escondiste. Yo diría que esta persona que me escribió, Elvi, que le dijeras a tu hermano que vaya a corte y se presente con el clerk y que le diga, ¿sabes qué? Pasó esto, me dio miedo y no vine, y ver qué es lo que puede pasar. O de plano que se acerque a una institución de non-profit que ayude a inmigrantes con este tipo de casos, que no sé qué tipo de caso tenga él, y que vean si lo pueden ayudar y representar. O que vaya con un abogado y le diga, oye, ¿sabes qué? Es que no me presenté a corte, pasó esto, ayúdame nada más a que la corte me dé más tiempo porque yo no me quiero presentar ahí, que si me arrestan, y que el abogado le diga lo que tiene que hacer. Y a lo mejor le cobras $500 o menos por representarlo en ese momento para una extensión, no sé, pero por favor, hay que afrontar nuestros problemas de frente, Ricardo. Así es, Tony, y es que el no presentarte a corte te puede poner una deportación en ausencia, y eso es lo que hay que ver exactamente. No sabemos cuánto tiempo hace que pasó esto. Si hace mucho tiempo, hay que sacar el récord migratorio. Si fue hace poquito, como lo acaba de mencionar Tony, hay que presentarnos a corte o ver de qué manera nos puede alguien ayudar para ir con el juez y decir, exponer tu situación para que puedan ver si te pueden reabrir tu caso y continuar tu caso una vez más, Tony.